Muy buenas noches, mis estimados amigos. Y mis estimados hermanos. Les habla Luis Fernando Castaño Botero desde Nicoya, Costa Rica. Hoy vamos a estudiar, con la ayuda de Dios, vamos a empezar a estudiar Juan capítulo 13, para lo cual primero vamos a proyectar el texto. Ya les va a llegar el texto. Les pido a todos que tengan una Biblia en mano, que, como siempre, lápiz y papel, y que podamos hacer oración para iniciar este estudio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad nos ayudes. Bendícenos y ayúdanos para que tu palabra pueda ser predicada hoy. Abre, Señor, el entendimiento de todos nosotros y te suplicamos que nos bendigas. Bendice a la gente que se va a conectar y a los que más tarde van a participar de este video. Ilumíname a mí para que pueda hablar sobre lo que tu palabra enseña. Padre, te damos gracias por el alimento, gracias por la vida, gracias por la gente que, a pesar de tantas plataformas que hay, sacan el rato para poder reunirse y estar aquí con nosotros en esta hermosa noche. Te damos gracias, bendito Señor. Suplicamos que tu santa y hermosa presencia esté en medio de nosotros. Alabamos pues tu nombre, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis estimados amigos, les agradezco a todos por estar con nosotros en este día. Recuerden que una vez terminemos el capítulo 13, estaremos desarrollando una serie de preguntas, para lo cual los que deseen entrar a la plataforma de Zoom ese día, pues yo les puedo mandar el enlace para que entren, porque la idea es que el día que desarrollemos las preguntas podamos compartir sobre el texto, qué es lo que dice realmente el texto. Vamos a empezar entonces. Vamos a utilizar el texto base hoy. Vamos a usar la Reina Valera normal. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabiendo Jesús que su hora había venido para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el final. En un momentito, yo creo que esta versión, vamos a ver, un segundito. Vamos a usar la versión de las Américas. Antes de la fiesta de la Pascua,
Sabiendo Jesús que su hora había llegado, para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué tremenda esta palabra. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, ojo a esto, de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Y que Dios había salido, y que de Dios había salido. Y a Dios volvería. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y secarlos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto
y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo. Porque os he dado ejemplo. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envía. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a dejar hasta el versículo 20. Vamos a nuestro pasaje inicial. Ahora sí. Buenas noches a todas las personas que se han ido conectando, a los amigos, a los hermanos. En fin, es para mí un placer. Me llenan de una gran bendición ustedes a mí. Dame el privilegio de poder compartir con ustedes la gloriosa palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos ahora sí. Juan capítulo 13. Vamos a analizar sobre el versículo 1 algunos detalles que para mí pues, son muy importantes. Antes de la fiesta de la Pascua, yo quiero que veamos, por favor, Juan, tomen lápiz y papel porque vamos a buscar muchos pasajes. Juan, capítulo 13, versículo 29, dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿A qué fiesta se refiere? Estamos hablando de la Pascua, Yo quiero que aquí mismo ustedes vean Juan capítulo 18, versículo 28. Vean lo que dice. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de madrugada y ellos no entraron
en el propiciatorio para no contaminarse. Escuchen todos. Estamos hablando de que los sacerdotes y la guardia del templo, cuando arrestaron a Jesús, llevaron a Jesús ante Caifás. Y escuchen esto que es muy importante. Era de madrugada. ¿Por qué de madrugada? Esto que están haciendo con Jesús aquí fue algo injusto. Pero el punto que quiero que vean ustedes en Juan 18:28 es que dice, pero no, a ver, era de madrugada y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Reina Valera de 1977. La fiesta de la Pascua duraba 7 días. Según Ezequiel, capítulo, ojo a según Ezequiel 45, Ezequiel capítulo 45, versículo 21. El mes primero, ojo, el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Esto equivale al 14 de Nisan. Fiesta de 7 días. Fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Ojo a estos detalles, por favor. Entonces, Ezequiel nos habla que la Pascua era una fiesta de 7 días en la cual se comía pan sin levadura. Y más adelante vamos a ir observando de por qué es importante la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras y la fiesta de los tabernáculos. Jesús cumple todas estas fiestas. Es importantísimo que tengan en mente esto. Ahora, Juan emplea la palabra fiesta para indicarnos una semana completa, según Juan capítulo 2, versículo 23. Véanlo aquí. Juan 2:23. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, véanlo aquí, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Al ver las señales que él hacía. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que Jesús estuvo una semana estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Vea Juan 4:45. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ojo, estamos hablando de prácticamente una semana, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y ojo, es muy importante que noten esto. Habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Tomen este detalle muy en cuenta. También cuando analizamos Juan capítulo 6, versículo 4,
estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta fiesta duraba una semana. No se les olvide. Y si vamos a Juan capítulo 11, versículo 53, todo esto quiero citar todos estos pasajes para que ustedes vean de la situación en la cual la fiesta de la Pascua era una fiesta muy, pero muy importante entre los judíos. Buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Claro, porque siendo un judío, ¿cómo no iba a aparecer en la fiesta? Vea Juan capítulo 12, versículo 12. Al día siguiente, grandes multitudes, es poderoso esto, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Recuerden que habíamos hablado que el historiador Flavio Josefo habla que en esta fiesta en exclusivo, fueron aproximadamente de 2 a 3 millones de judíos, según Flavio Josefo, que había venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Están entendiendo? Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, hermanos y amigos. Ahora, qué interesante es porque algunos creen que la cena de Juan capítulo 13, del 1 al 38, que es el pasaje que estamos viendo, hay algunas personas que creen en este capítulo 13, en todo el capítulo 13, no es, hay personas que dicen que no se refiere a la última cena. Y eso ustedes ya lo pueden leer en su casa con más detenimiento y compararlo con Juan capítulo 13, del 1 al 38, lo pueden comparar con Mateo 26, del 1 al 75. Por el tiempo no los puedo leer. Marcos capítulo 14, del 1 al 72, para los que están leyendo. Lucas capítulo 22, del 1 al 71. Estos 4 pasajes hablan sobre esta cena. Y lo pueden comparar, o lo podemos comparar con pasajes como, por decir algo, Juan capítulo 13, 16 y 17. Veanlo aquí. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envía. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Ojo, si lo practicáis. Esta parte comparémosla con Lucas capítulo 22. Versículos 14 y 15. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Aparentemente, sí, Jesús celebró, fue una cena, pero quiero recalcar algo importante. Lo que dice el 15, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Es importante ese detalle. Ahora sí, entonces, aleluya. Dame un segundito.
Entonces, ahora sí, en Juan capítulo... Creo que estoy equivocado. Es este. En Juan capítulo 13, versículo 1, ahora sí, ya habiendo explicado esto sobre la Pascua, es muy importante que veamos, hermanos y amigos, en sí ya el texto. ¿Qué nos dice el texto? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ojo a este detalle por favor, que su hora había llegado. ¿Por qué Juan nos habla de que ya había llegado la hora de Jesús para pasar de este mundo al Padre? Aquí yo siempre quiero recalcar dos detalles muy importantes. Primero, Juan nos habla de el Padre. Ojo, Juan habla aquí del Padre. Y habla de Jesús. Siempre quiero recalcar que la Biblia marca la diferencia entre el Padre y Jesús. Jesús no es el Padre y el Padre no es Jesús. Porque los amigos unitarios generalmente dicen, es que Jesús es el mismo Padre. No. Cuando Jesús dijo en Juan 20, 28, si no estoy mal, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿En qué sentido la gente veía al Padre en Jesús? No en que el Padre es de carne y hueso, eso es una gran mentira. La Biblia no enseña eso, sino en las obras que Jesús estaba haciendo. En ese sentido, la gente veía a Jesús. Por favor, entendamos esto. Juan capítulo 12, versículo 23. Aquí en Juan 12, 23, quiero que ustedes vean esto, por favor. Jesús les reprendió diciendo, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí hay un detalle. Juan capítulo 13 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en esta fiesta, en esta Pascua, él iba a ser crucificado. Y cuando Jesús habla, cuando Jesús sabe de que va a ser crucificado, en ese sentido, aquí en Juan capítulo 12, un capítulo anterior, que fue el que vimos un día de estos, con la muerte de Cristo, es que el Padre iba a ser glorificado. Quiero ver si tengo sonido. ¿Alguien que me ayude? ¿Sí están escuchando? ¿Sí se escucha? ¿Alguien me ponga un mensajito ahí que se está escuchando, por favor? Ok. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, es muy importante, hermanos y amigos, esto. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ya Jesús estaba consciente de que él iba a ser crucificado. Ahora, habiendo amado a los suyos, dice, muchas gracias, hermana Betsy. Habiendo
habiendo amado a los suyos. Presten atención, por favor. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, está hablando de la muerte. Habiendo amado, esto es muy importante, amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó, aleluya, los amó hasta el final. Hermano y amigo, aquí Juan nos está expresando el grandioso y rebosante amor que Jesús tenía por sus discípulos. Es importante que ustedes graben esto, porque esto que le dijo aquí a los apóstoles, esto no fue solamente para ellos, sino para cada uno de nosotros que hemos creído en el Evangelio, que hemos obedecido, que somos sus discípulos, que somos sus servidores. Importante, muy importante esto. Mi estimado hermano y mi estimada amiga, mi estimado amigo. Yo quiero que ustedes vean este pasaje, por favor. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 22. Seréis aborrecidos de todos por, ojo a esto, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ojo, esto representa el gran amor de Dios. Es muy importante que cuando hablamos de amar a Cristo, entendamos este principio. Es que el amor de Dios se expresa en ¿qué? En salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche, y el 16 dice eso. Y en el 17, vea lo que dice Juan capítulo 3, 17. Porque todo el mundo le gusta leer el versículo 16. Y no pasan del versículo 16. Vea lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Este es el amor de Dios. Pero vea el 17 y el 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no fue el propósito de que Jesús viniera al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y vea el 18. El que cree en él, o sea, el que cree en él, ¿en cuál? En este amor del 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, vea aquí la expresión, aquel que cree, para que todo aquel que en él cree, es la expresión del 18. El que cree en él no es condenado. Ojo, aleluya, no es condenado. Pero el que no cree, aquí está la contraparte, que a muchos no les gusta leer, ya ha sido condenado. Porque no ha creído. Da la razón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a condenarlo? ¿Porque quiso? No. Porque no quiso obedecer. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando aquí se nos está hablando que los amó hasta el fin,
está hablando es de ese amor poderoso que Jesús tiene por los suyos. Veamos otro pasaje, Primera Tesalonicenses capítulo 2. Vea este otro pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos sean salvos. Ojo, para que estos sean salvos. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira. Ojo a esto, ojo a este detalle. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, Dios ama al mundo, sí, pero Dios ama al que obedece. Pero al que no obedece y al que no rehúsa obedecer al Hijo de Dios, la ira de Dios en extremo, dice el apóstol Pablo, que les cayó. ¿Se me están entendiendo? Por eso es muy importante, mis estimados hermanos y amigos, que entendamos esto. Este punto aquí es muy importante. Ahora, en el versículo 2, vea qué interesante. Durante la cena. Como ya el diablo había, ojo a esto, había puesto, o sea, Satanás puso la semilla, pero Judas fue el que decidió. Había puesto en el corazón de Judas. Ojo a este detalle, señores, por favor, y hermanos. ¿Por qué? Porque quiero que lo comparemos con esta otra acción. Hechos capítulo 5. Versículo 5. Vea lo que pasó. Desde el versículo 4. Estamos hablando de Ananías y Zafira. Vendieron un terreno y trajeron el dinero a los apóstoles. Y vea lo que preguntas. El 3, tenemos que leerlo todo para poder entender la idea. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás, escuchen todos esta pregunta, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Ojo a esto. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio? Ojo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Satanás no lo obligó a pecar. Satanás llenó el corazón de Ananías y él decidió pecar. Y va lo que el razonamiento de Pedro. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Vea que Pedro le echa la culpa a Ananías y no a Satanás. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Se están dando cuenta? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dos cosas importantes. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza activa, como dicen los testigos en contra de Jehová, y es Dios, cosa que los judíos mesiánicos no creen que el Espíritu Santo sea Dios. Cuando usted habla con un judío mesiánico, el judío mesiánico le dice, el Espíritu de Dios. Usted le dice, el Espíritu Santo es Dios, dice, es el Espíritu de Dios. Y hay mucho, tal vez no se vea mucha la diferencia, pero en el contexto hay una gran diferencia. Pero el punto que estamos tratando aquí es de que Satanás no obliga a pecar a nadie. Satanás sencillamente pone la semilla, pero el hombre es el que decide. Vea lo que Pedro dijo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Es lo mismo es durante la cena, como ya
Vamos a ver, denme un segundito. Como ya durante la cena, como ya, un momentito, ¿qué pasa aquí? Denme un segundito. Sergio Álvarez, buenas noches. Como Satanás, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. O sea, Satanás puso en Judas esta acción, pero fue Judas Iscariote fue el que decidió entregar al Señor. Yo quiero invitarlos a ustedes también a que vean este pasaje. Lucas 22:15. En Lucas capítulo 22, versículo 15, vea qué interesante. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros, ojo a esto, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. La pregunta aquí es, ¿comían la cena de la Pascua en la tarde del 14 de Nisan, que era, como decir, el jueves en la noche de nosotros? Nosotros, o sea, no podemos decir exactamente el pasaje, aparentemente, esto es lo que dice. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer? Esta palabra es la que nos trae a veces un poquito de problema. He deseado. No determina exactamente si sucedió o no sucedió. Ahora, en Juan capítulo 6, versículo 64, vea qué interesante también este otro pasaje. Juan capítulo 6, versículo 64. Vea lo que dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía, ojo a esto, su omnisciencia, todo lo sabe. Desde el principio, ¿quiénes eran los que no creían? ¿Y quién le había de entregar? Para Jesús nunca fue nada nuevo la actitud de Judas. Ya Jesús lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Sencillamente porque Jesús es Dios. Así es de fácil. Ahora, vea qué interesante. En el capítulo 6, versículos 70 y 71, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y vea lo que habla de Judas. Y uno de vosotros es diablo. 71. Se refería a Judas Iscariote. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque cuando dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Claro. ¿Por qué? Porque esto era una profecía que había en el Antiguo Testamento. Aquí hay un detalle muy importante. Entonces quiere decir eso que ya Judas estaba predestinado a ser condenado. No, señores. Como pudo haber sido Judas, pudo haber sido cualquier otra persona. Lo que estaba predestinado es que alguien iba a entregar al Señor, que Jesús iba a ser traicionado, iba a ser entregado. La persona específica, Dios no había determinado quién, sino que las circunstancias se dieron y Judas mostró lo que realmente había en él. Vean Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26. En el versículo 14 al 16, vea cuando habla de la traición de Judas.
Entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Ojo, no fue que Judas, nadie lo obligó a hacer esto. Y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Este fue el precio que el profeta Ezequiel había hablado. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Se están dando cuenta? Si ustedes van a Marcos capítulo 14, versículo 15, Marcos capítulo 14, vea qué interesante. En Marcos capítulo 14, en el versículo 11, ellos al oírle se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando la manera de entregarlo en un momento oportuno. Esto se refiere a Judas Iscariote. Vea el versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo a ellos a traición. Ojo que Marcos designa que fue traición. Qué importante, porque Judas despreció, escuche lo que despreció Judas. Vio a Jesús, comió con Jesús. Escuchen esto. Vio a Jesús, vio los milagros que Jesús hizo, vio el poder del Señor, anduvo con él, y aún así no se convenció. El diablo sembró, mi estimado hermano y mi estimada amiga, mi estimado amigo, todos ustedes presten mucha atención a esta situación de Judas. El diablo sembró la simiente en el terreno fértil del corazón de Judas. Sí, mi amigo, el diablo lo hizo. Puso en el corazón de Judas lo que a Judas más le gustaba, el dinero. Pero ojo, lo hizo con el consentimiento de Judas. Claro que sí. ¿Se acuerdan el pasaje que acabamos de leer en Hechos 5:3? Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? Satanás lo hizo, sí, pero lo hizo con el permiso de Ananías. ¿Sí me están entendiendo? Pero Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 70, que es muy importante que notemos esto. Juan capítulo 6, versículo 70. Vea lo que Jesús dijo. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Interesante, ¿eh? Y ojo, que si vamos al libro de Hechos capítulo 1, versículo 25, vea que Jesús ya sabía cuál era el corazón de este hombre, de Judas. Uno de vosotros es diablo. No es que era el diablo, sino que tenía tendencias o quería era el mal. Y vea que Judas confirma esto. Perdón, Pedro, en Hechos capítulo 1, cuando se van a nombrar a los apóstoles, al reemplazo, cuando se va a nombrar al reemplazo de Judas, vea lo que dice. Vea lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice de Judas. Para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que se desvió Judas por transgresión, para irse, ojo, para irse
a su propio lugar. Un paréntesis que quiero hacer aquí. Si ustedes leen el versículo 24, desde el 23, dice, presentaron a dos. Están nombrando al reemplazo. Para ser un apóstol bíblico, presentaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para ocupar el ministerio del apostolado. ¿Quién llena un apostolado bíblicamente? Vamos a ver. El puesto del que se desvió Judas por transgresión para ir a su propio lugar. Les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Fue contado con uno de los 11. ¿Pero por qué Matías? Vamos a ir, vamos a devolvernos. Es necesario, pues, que de los hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, escuchen, requisitos para el apóstol, que el Señor Jesús vivió entre nosotros, tuvo que haber visto a Jesús vivo, tuvo que haber estado con ellos, o sea, Matías fue un hombre que desde el comienzo anduvo con Jesús. Entonces aquí hay un detalle. ¿Por qué Jesús no lo nombró apóstol inmediatamente? Porque solo había nombrado a 12. Y esto nos enseña que aparte de los 12, había mucha gente que desde el comienzo seguía a Jesús. Pero Jesús había escogido a un grupo principal, a 12. Pero vea, dice que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Requisito. Comenzando desde el bautismo de Juan. O sea, este apóstol tenía que haber conocido el bautismo de Juan hasta el día, este otro detalle, en que entre nosotros, entre los apóstoles, fue llevado arriba. Cuando Jesús cuando ascendió al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tuvo que haber visto la resurrección de Jesús. Y presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ojo, esto es muy importante. Es que yo me emociono y a veces hablo, pero vea. Y presentaron a dos. ¿Qué implica esto? Que si presentaron a dos es porque había muchos más que llenaban los requisitos. Habían otros hombres que llenaban los requisitos también. ¿Sí me están entendiendo? Por eso, en el versículo 13:2 es muy importante ese detalle. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que Dios, y que de Dios había salido y a Dios volvería. La pregunta aquí es muy importante. ¿Qué quiso decir Juan cuando dice que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía? Esto implica, yo quiero que todos presten atención a lo que les voy a decir. Esto nos da a entender que Jesús, estando en la tierra, él era consciente de que él era Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque vea que él mismo está afirmando. Juan dice que de Dios había salido. O sea, había venido de parte de Dios. Y a Dios volvería.
¿Por qué? Importantísimo este detalle, señores. Juan capítulo 1, versículo 1. Vea lo que dice. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo estaba con Dios. Escuchen, los amigos, solo Jesús. Y el verbo era Dios. Amigo, testigo en contra de Jehová. El verbo no era un Dios. El verbo era Dios. ¿Y por qué quiero recalcar sobre esto? Porque aquí me quiero detener un minutico en este pasaje, si ustedes son tan amables. Vamos a ver si lo consigo aquí. Juan 1:1. Esta es la traducción del idioma griego. En Arche, en Ho Logos. Yo quiero detenerme. Ho Logos. Kai Ho Logos. En prostonseo. Esto es importante. Prostonseo. Kai Theos en Ho Logos. Dos cosas importantes que este pasaje nos dice. Esta preposición pro, en el idioma griego, esta preposición pro indica es que el verbo estaba en el seno o dirigido hacia el Padre. La preposición pro indica es que el verbo es Dios. Claro que sí, pero el verbo no es el Padre. Y qué interesante, porque cuando dice Kaiseos, el Kaiseos está diciendo, y Dios, esta expresión en el idioma griego viene del verbo ser o estar, eimi. Dice Kaiseo en hologos. Si Juan hubiera querido decir que el Padre era el mismo Jesús, este artículo ho, mi estimado amigo, este artículo ho lo hubiera agregado antes de Kai y hubiera dicho ho Kai Theos. ¿Por qué explico esto? Porque a los amigos unitarios yo los quiero invitar para que hablemos de este punto. El Padre no es Jesús. Y este verbo, este pasaje, los condena a ustedes con su falsa tendencia del unitarismo. Por eso, mi estimado hermano, cuando venimos aquí a Juan capítulo 1, recalco, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, o el verbo, era se puede traducir, y el verbo es Dios. Importante que todos tomen en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en la versión Nuevo Mundo, creo que por aquí la tengo, si me dan un minutico la buscamos, porque en la versión Nuevo Mundo resulta que tuercen totalmente el pasaje y hacen decir al pasaje algo que el pasaje no está diciendo. Aquí está. Esta es la versión del Nuevo Mundo. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Esta traducción es totalmente falsa, porque no permite. ¿Por qué? Porque el testigo en contra de Jehová le dice a usted, sí, Jesús es Dios, pero no es Dios todopoderoso. Y si Jesús no es Dios todopoderoso, entonces hay dos dioses. Y si hay dos dioses, estamos hablando que es politeísmo. Ojo con esta traducción. Esta traducción es
falsa. No se dejen engañar, por favor, mis estimados hermanos y amigos. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque cuando Jesús dijo que salió del Padre, dijo, ¿por qué salió del Padre? Porque el Verbo es Dios. Qué interesante. Y vea el versículo 14. En el versículo 14, vea cómo dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios habitó al mundo. Qué lindo, hermanos y amigos. Vea cómo dice esta versión. En el versículo 14. El Dabar, o sea, la palabra, que el Eterno tenía en su seno, se hizo carne, esto me gusta, y tabernaculizó. ¿Por qué yo recalco esta palabra tabernaculizó? Porque Juan tiene en mente que así como hermanos, gracias a esta palabra, Juan 1.1, y el Dabar aquí es la palabra, y la palabra que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase del Padre, lleno de gesed, misericordia y de verdad. Escuchen esto. Esto tiene que ver mucho con este otro pasaje. Levíticos, capítulo 1. Vean lo que dice. El Señor llamó a Moisés y habló desde la tienda de reunión. O sea, la tienda de reunión, ¿cuál era? Sencillamente era el tabernáculo. La tienda de reunión, yo uso otra versión. La tienda de reunión era el tabernáculo. Y el judío en la ley de Moisés sabía que en el tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios. Por eso, cuando en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es que tabernaculizó la presencia de Dios. Dios mismo bajó al cielo. Y para los que no creen que Jesús estando en la tierra es Dios, vean este pasaje. Porque hay muchos hombres y muchos judíos y muchos hermanos en la fe y muchos evangélicos que dicen que cuando Jesús estaba en la tierra actuó como un hombre solamente. Pero vean lo que Jesús dijo. Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Eso es muy importante. Esto es lo que Juan nos está diciendo aquí, que Jesús dijo. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido, ojo, ¿por qué había salido de Dios? Porque en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por eso Juan 1.14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sencillo, por ese pequeño y gran detalle. Estimado hermano, piensen muy seriamente en esto. Ahora, en Mateo capítulo 11, versículo 27, vea otro detalle que quiero enseñar.
todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Ya Jesús lo había enseñado, lo había dicho. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Es interesante esto. ¿Por qué conocía al Padre? Está hablando de su relación íntima. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, el que conocía a Jesús, por eso Jesús dijo, Jesús dijo en Juan capítulo 12, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿Por qué? Porque él era el representante legal y jurídico del Padre. Y en Mateo 28, 18 Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Un hombre puede tener autoridad en el cielo y en la tierra, creo que es muy difícil. Solamente Jesús es el único que pudo decir que tenía autoridad en el cielo y en la tierra. Y en Lucas 10, 22, vea qué importante. Lucas capítulo 10, versículo 22. Vea lo que Jesús dijo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Es lo mismo que habla Mateo. ¿Se están dando cuenta? Esto nos habla de su deidad. Nos está hablando de su comunión íntima con el Padre. ¿Y por qué dijo que nadie conoce al Hijo sino el Padre? Y que todas las cosas, dice Jesús, todas las cosas, es muy importante esto, me han sido entregadas, todas, no unas cuantas, todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque pronto sería exaltado a la gloria que tenía antes con el Padre. Juan capítulo 14, Juan capítulo 17, versículo 5. Vea lo que Jesús dijo. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti. Esto es bello. Insisto con mis amigos judíos mesiánicos y con los amigos unitarios. Glorifícame tú, Padre, junto a ti. Está hablando que el Padre es diferente al Hijo. Que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiese. ¿Cuál fue esa gloria? Sencillo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esa fue la gloria. Cuando Juan capítulo 17:5 habla Jesús esto, está hablando de la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Está hablando antes de venir al mundo para morir por los pecadores. Por eso, hermanos, me he tratado de explicar muy bien, o bueno, no muy bien, lo mejor que he podido, los primeros 3 versículos, porque son muy importantes para este tema. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Ojo a esto. Aquí Jesús, en Juan capítulo 13, versículo 4, dice que se levantó de la cena. Tomen en cuenta algo muy importante. Se levantó. Está en tiempo presente. Se quitó, tiempo presente. Tomando, tiempo presente. La ciñó. Estos verbos nos indican que sí
es muy probable que Jesús, antes de que se celebrara la Pascua, hiciera esta cena con los apóstoles. Tomen en cuenta estos verbos. Todos estos verbos están en tiempo presente. Esto podría indicar que ese evento quedó bien grabado en la mente de Juan y que al registrarlo, él vuelve a vivirlo. Ninguno de los apóstoles, mi estimado hermano y amigo, ninguno de los apóstoles hizo las veces de siervo para lavar los pies de los demás caminantes, porque sus corazones estaban preocupados por sus disputas llenas de ambición y de envidia muchas veces, acerca de cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Ustedes no ven a ninguno de los apóstoles siguiendo este ejemplo de Jesús. Si alguno de ellos se hubiera humillado para lavar los pies de los demás, esto habría indicado inferioridad. No. Imagínense, mi estimado amigo, que el maestro les lavó los pies a todos ellos. Qué interesante. Se levantó, dice. Vamos a dejarlo por el día de hoy hasta aquí y mañana vamos a explicar con más detenimiento este versículo 4 en adelante. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, les agradezco a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta reunión. Gracias a todas las personas que se conectaron y los espero mañana. Mañana yo los invito porque este tema que viene mañana es sobre la cena pascual. ¿Qué celebró Jesús? ¿Una nueva cena o la cena judía? Mañana vamos a desarrollar este tema. Vamos a entrar en palabras de oración y terminamos por esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y suplicamos que conforme a tu voluntad nos ayudes. Bendícenos para que nos bendigas mañana, para que podamos estar aquí otra vez conforme sea tu voluntad. Bendice tu palabra y a las personas que van a escuchar este tema, ayúdales para que tu palabra siempre quede grabada en sus corazones. Bendícelos pues y fortalécelos en Cristo Jesús, nos suplicamos. Amén. Quiero darle las gracias a Bexi, a Elsa la Santa, a Lesa García, a Sueli Sosa, José Alvarado, Marcela Coronado, a Sandra Mite, Manuel García y Juan Fernando. Gracias por haber estado hoy, haberse conectado. Mañana los invito y tengan lápiz y papel. Inviten a alguien, compartan esta información con otras personas y hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Soy predicador de la Iglesia de Cristo. Quiero recordarles que yo no soy pastor. No, ese es un tema que lo vamos a tocar más adelante. Porque para que hayan pastores en una iglesia tiene que haber pastores, no un pastor. Y tiene que llenar ciertos requisitos. Que Dios les bendiga a todos. Desde Costa Rica, Nicoya, Fernando Castaño Botero. Un simplemente cristiano. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos. Dios les bendiga y